La diputada Iris Varela, diputada de la República Bolivariana de Venezuela, es también profesora de Derecho Constitucional y me acompaña en esta edición de entrevista en Extra News Mundo. Diputada, bienvenida. Gracias por permitirnos en su agenda, por atendernos, para hablar de un tema que vaya que es sumamente necesario explicarle al país y al mundo. Bienvenida. Gracias por este espacio. Y bueno, lamentando las circunstancias que atraviesa nuestro país tan dolorosa, accedo a la entrevista. Es un gusto, diputada. Muchísimas gracias. Llegamos a este encuentro en medio de una coyuntura política y también social por lo que ha ocurrido hace más de un mes en el país, pero una situación política que vaya que es necesario explicarla al mundo porque no es mucho lo que se entiende afuera y sobre todo cuando se quieren tapar violaciones del derecho internacional por parte de un país que no se rige por el derecho internacional. Estamos hablando después de lo ocurrido el 3 de enero con la captura del presidente Nicolás Maduro y toda esta serie de audiencias que se ha venido realizando en Nueva York. Hace solamente algunas horas fue la tercera y de acuerdo con el diputado Maduro Guerra se llegó en conjunto una decisión de la defensa, tanto del presidente constitucional venezolano como de la primera dama y también diputada Cilia Flores de Maduro, a que el juicio comience el 1 de junio. Pero para llegar hasta allí es necesario explicar una serie de condiciones que establece el derecho internacional y una es la legitimidad del presidente. Sí. Mire, sin duda esto es un juicio espurio. Es una situación montada por la administración del Estado, de Estados Unidos, por el gobierno norteamericano, quien, todos sabemos, ha venido sistemáticamente atacando a nuestro país a través de distintos mecanismos. Nos declararon primero una amenaza inusual y extraordinaria, luego nos aplicaron una serie de sanciones, lamentablemente solicitadas por unos indignos venezolanos. Después de eso, fueron como a más allá, fueron increciendo en esas amenazas, hicieron un despliegue de arsenal bélico de muerte en el Caribe, empezaron a hacer ejecuciones extrajudiciales que metió en aprietos a ellos ante su propia sociedad, ante el propio Estado de Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, los puso en evidencia, porque muchos son las voces que se han alzado contra la administración de Donald Trump y les han reclamado no solamente la violación de sus propias leyes y de su propia constitución, sino la ejecución de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Esas ejecuciones extrajudiciales en el Caribe fueron condenadas por, como decimos nosotros, por tirios y troyanos, por los propios norteamericanos y por la comunidad internacional. Yo podría decirte que no hay ninguna confusión de esta falsedad que se montó en el marco de un ataque deliberado contra nuestra patria y en una violación a nuestra soberanía por parte de la administración de los Estados Unidos. No es que no se comprenda, sí lo comprende el mundo, sí lo sabe. Lo que pasa es que todo el mundo le teme al poder de los Estados Unidos como potencia hegemónica, como país guerrerista, como país que no respeta el orden internacional, como país que no le importa apoyar a genocidas, que no le importa hacer la mano detrás de quien está cometiendo un genocidio, por ejemplo, en Palestina, como administración, ¿no? Que no le importa hacer esas ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y bombardear a Venezuela y llevarse a un presidente legítimo, a un presidente en ejercicio de sus funciones, sacarlo a través de un bombardeo a este país el 3 de enero de 2026 y llevárselo para presentarlo ante una justicia que no tiene ningún tipo de jurisdicción, ningún tipo de legalidad. Por eso decimos que es espurio para venir a juzgar a un jefe de Estado. Y ahora, lo novedoso Entonces es que... sí lo saben. Déjame redondearte algo que quiero, y discúlpame, Juan Carlos. No, por favor.
El asunto es que tú me preguntas, ¿no? E iniciamos esta entrevista diciendo que para explicarle un poco a la gente que tal vez ande confundida. Es que la confusión no está surgiendo por eso. Lo que no tiene lógica a los ojos del mundo es que los Estados Unidos o su gobierno, el gobierno del presidente Donald Trump, ande para adelante y para atrás. Está enredado en su propia narrativa, tiene un dilema. ¿Y cuál es el dilema? Ellos primero escucharon unas voces de unos indignos venezolanos que quisieron brindar el país en bandeja de plata. Y esos indignos venezolanos pidieron bombardeo, pidieron montar un gobierno paralelo. De hecho, nombraron instituciones en el exterior. Se autonombró un presidente tal de la República y, bueno, se han arrogado una legitimidad o una legalidad que no tienen y están lejos de tener. Contra eso nosotros tenemos este librito, esta carta magna, esta carta fundamental, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es nuestra guía, esto es lo que garantiza la legitimidad del gobierno revolucionario, del gobierno nacional, por supuesto, de nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro Moros y de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien por razones de fuerza le ha correspondido, y es la única a la que le puede corresponder, asumir las riendas del país en estas circunstancias. Y allá, diputada, es a la única que nosotros acatamos. Correcto. Y allá quería llegar porque ahora, durante los últimos días, el gobierno de Donald Trump solicitaba al Departamento de Justicia de los Estados Unidos garantizar la inmunidad judicial para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Claro. Está acatando una decisión del presidente constitucional cuando delegó esta función a la, para ese entonces, vicepresidenta ejecutiva de la República, claro, hoy presidenta encargada. Claro. Es un atributo de los presidentes o de los jefes de Estado gozar de inmunidad en el ámbito internacional. Y eso lo deben respetar en el marco del derecho internacional por mandato de la Carta de las Naciones Unidas, todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos no es la excepción, ellos deben acatar. Luego, aquí en Venezuela se ha mantenido la gobernanza y se ha mantenido el hilo constitucional solo porque quien está asumiendo el cargo de presidenta es una funcionaria que para llegar a ese cargo y para llegar a suplir la ausencia forzada del presidente cuenta con un decreto ejecutivo que está publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En ese decreto ejecutivo, que es una obligación y una atribución del único que puede nombrar aquí vicepresidente ejecutivo, que es el presidente de la República, el que elegimos los venezolanos, es Nicolás Maduro. Por lo tanto, cuando el presidente Nicolás Maduro firma el decreto designando por segunda vez a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como vicepresidenta ejecutiva, porque ya la había nombrado para el primer periodo, el segundo la vuelve a nombrar, la ratifica como vicepresidenta ejecutiva. Todos nosotros acatamos eso, porque además dice el 236, numeral 3 de la Constitución, que son las atribuciones y obligaciones del presidente de la República en ejercicio de sus funciones. El numeral 3 dice clarito, nombrar o remover al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva de la República. Luego, cuando la administración norteamericana pretende, ellos dicen, reconocemos a Delcy, está bien, pero para los efectos del pueblo venezolano, no importa si ellos reconocen o no, ellos reconocieron a Guaidó. Y junto con ellos un coro de 50 países, que todos hacen lo que les dice Estados Unidos. Y nosotros no reconocimos a Guaidó. ¿Pudo Guaidó mandar aquí? No pudo. ¿Por qué sí puede mandar Delcy Rodríguez Gómez aquí? Porque ella tiene legitimidad para asumir la ausencia forzada del presidente de la República. Es público, notorio y comunicacional que el presidente fue secuestrado de este país. Cuando los Estados Unidos le reconocen a ella inmunidad, están reconociendo, y eso es el argumento a fortiori, o sea, un argumento de mayor peso,
que en derecho lo que implica es que cuando se reconoce cuando se aplica una norma para un hecho determinado y hay otro hecho similar, en este caso estamos hablando de la inmunidad presidencial. Si se está reconociendo la inmunidad presidencial de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que fue nombrada por Maduro, entonces lo que quiere decir es que Maduro está siendo reconocido también, no importa que ellos lo reconozcan o no, ellos lo secuestraron, pero Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que le da la legitimidad a Delcy. Es ese hecho que le da la legitimidad a Delcy. Por eso nosotros cerramos filas con ellos. Por eso apoyamos a la presidenta. Sabemos la difícil tarea que tiene. Sabemos la enorme presión que tiene esta hiena. Pero sabemos de su fortaleza y de sus principios. Y la respaldamos. Hay una dualidad, o yo no sé si llamarle dualidad, o tal vez ya un enredo dentro de la propia administración estadounidense, porque esto además lo establece el derecho internacional, con todo lo que está haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Claro, cuando ellos mismos, fíjense, ellos tuvieron que autorizar los fondos para sufragar, para que Venezuela sufrague los gastos que implican los honorarios profesionales de la defensa del presidente de nuestro país. Lo establece la sexta enmienda de la Constitución. Es otro argumento que va fortaleciendo lo que están planteando los abogados defensores del presidente para que se reconozca la ilegalidad del procedimiento, la violación del derecho internacional. Ese derecho internacional no es solo porque sea derecho internacional que podemos decir, bueno, a Estados Unidos no le importa el orden internacional, pero ellos se ufanan de hacer respetar sus derechos constitucionales y jurídicos y hasta políticos a lo interno. Ellos se jactan de eso. Bueno, hay que decirle, esto ustedes lo tienen que respetar. Tienen que respetar que el presidente Nicolás Maduro es un presidente en ejercicio de sus funciones que fue secuestrado y ustedes no pueden tratarlo a él como un prisionero común, sino él es un prisionero político de ustedes, es un prisionero de guerra porque fue sacado de este país a través de un acto de fuerza. Nos bombardearon, mataron a más de 100 personas y se lo llevaron y lo tienen allá sometido y no han encontrado sustento. Lejos de conseguir sustento, los argumentos se les están cayendo. Lo primero que cayó por la fuerza de la verdad y lo contundente del desmontaje de esa mentira, de esa falacia, fue que este presidente era una especie de líder de un cártel de drogas, ¿no? No existe el cártel de drogas. Venezuela jamás ha tenido en toda su existencia, ni siquiera en la Cuarta República, ni en la Quinta República, ha tenido ese problema como parte de los problemas sociales o políticos o jurídicos. Reconocido por la propia ONU, además. Hay hay más de 25 informes, pues, para resumirlo, de las Naciones Unidas e incluso de propias comisiones internas a lo interno de los Estados Unidos, de sus departamentos de droga, de sus instancias parlamentarias. En todas partes, eso es una verdad a todas luces. Aquí ni siquiera nosotros tenemos una población. Ni siquiera en nuestra juventud hay un problema de consumo de drogas. O sea, eso no es un problema en Venezuela. Venezuela, el gran problema que tiene es que es un país inmensamente rico en petróleo. Y como ese petróleo es tan apetecido, ese es todo el problema que de fondo tiene Venezuela. Por eso a los Estados Unidos y a la administración norteamericana no le dio asco ni tuvo escrúpulos en utilizar como utilizaron a la señora Machado. La utilizaron de una manera descarada. Bueno, allá ella, que se deja utilizar, porque la contentaron con un premio Nobel. Ella se fue a recibir su premio Nobel, se lo entregó materialmente a Donald Trump y después Donald Trump le dijo, mire, usted estorba allí. Le dijeron, ella estorba y no utilicen la tragedia. De paso le volvieron a ratificar ahorita de manera tan grotesca para hacer politiquería, ¿no? Ellos mismos le dieron un parado a ella. Es una señora que no se respeta a sí misma. Da vergüenza ajena el papel que está jugando esa señora, pero bien hecho. Se lo merece, se merece su humillación. Si ellos lo quieren ver, que lo vean.
Si no, bueno, pero ahí está la verdad ante el mundo. Ya Ha quedado como como la persona más vil utilizada por un imperio que atacó a su propia patria y que generó cientos de personas fallecidas, ¿no? Con la acción del 3 de enero, que costó la vida de más de 120 personas y el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De paso, un presidente que todo lo que está aconteciendo, documentos desclasificados, informes de los propios Estados Unidos de Norteamérica, van evidenciando que es un gobierno legítimo, no solamente porque su mandato y su autoridad proviene de elecciones, sino porque mantienen el control social y político del pueblo venezolano, incluso en las peores circunstancias. Y ya pasó incluso lo que demostró ese informe desclasificado de la CIA, donde no confirmaba la existencia de fraude electoral durante los procesos anteriores. Claro, que solamente se está ratificando todo nuestro relato, porque es nuestra verdad, ¿no? Yo digo, la mentira puede correr, pero la verdad siempre la alcanza y la avasalla. Y nuestra verdad está avasallando las mentiras de esa oposición. Hay algo que llamó poderosamente la atención, diputada, perdone que le interrumpa. Ayer el diputado Maduro Guerra, en la actividad en apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Ciela Flores, decía, se llegó a un acuerdo conjunto. Entiéndase la defensa de la pareja presidencial y la parte acusatoria en Estados Unidos para que el juicio iniciara el 1 de junio. Decía también el diputado Maduro Guerra, hay que leer entre líneas. ¿Qué hay que leer entre líneas? Sí, pero es que porque antes de esa fecha, el 1 de junio, viene una audiencia en noviembre y viene otra en marzo, ¿no? Entonces, bueno, son tiempos. Yo desconozco, por supuesto, el procedimiento en detalle judicial en los Estados Unidos. De todas maneras, es un juicio que ellos están, reitero, un juicio espurio que le están montando el presidente de la República, pero bueno, es una realidad, pues. Es una falsedad, pero es una realidad. Está ocurriendo. Sí, es una verdad que está ocurriendo. Entonces, la lectura entre líneas que pide el hijo del presidente, podríamos analizarla desde argumentos como la fuerza de la inmunidad que tiene Nicolás Maduro, de cómo está afectando eso a la opinión pública norteamericana, de qué es lo que va a pasar allá, porque allá hay un rechazo a la administración de Donald Trump, que se ha manifestado en las calles. Hay ciudadanos que salen y están siempre pendientes de las audiencias para correr hacia allá y manifestar su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama de la República, a la diputada Cilia Flores, y incluso creo que el hecho de que ellos hayan, un día antes de la audiencia, que fue el día de ayer, hayan salido a hablar del reconocimiento de la inmunidad a Delcy Rodríguez, ¿sí? Es un poco para lanzar un elemento distractor de la atención al juicio, porque ese juicio los tiene a ellos contra la pared. Ese juicio está levantando y ha levantado a la opinión pública norteamericana y en el mundo. Y sobre todo, entonces, lo que hacen los Estados Unidos con todas estas acciones es enterrarse más en su propia mentira, ¿no? Como cuando uno trata de salir de un fango y lo que hace es hundirse. Ellos están navegando en el fango de sus mentiras y entonces lanzan cosas y lanzan pancadas, pero eso lo que hace es consumirlo. ¿Por qué se lo digo? Porque reconocerle la inmunidad a la presidenta, por supuesto que genera un debate internacional. Mira, a ver, están reconociéndole la inmunidad de Delcy. De una decisión de un presidente. Ajá, pero es la decisión de Maduro. Y aquí hay continuidad del hilo constitucional. Correcto. Y entonces, como el juicio contra el presidente ha despertado tanta atención, ellos intentaron distraer por ese lado. Por eso también distraen con un diálogo que va a iniciar aquí en Venezuela entre el gobierno nacional
y unos diputados que tienen que rendirle cuentas a la justicia venezolana, ¿no? Porque en modo alguno aquí se puede permitir la impunidad, ¿no? Aquí hay quien conspiró contra el país, eso es un delito, artículo 128 del Código Penal, ¿no? Es el delito de traición a la patria. Quien conspire contra otra nación para atacar a su propia, a la patria, no, al Estado, a la nación, será condenado con Debe ser sometido a la ley. 25, 30 años de cárcel. Y esos delitos están tipificados allí, en un código que es centenario. El Código Penal venezolano, este año está cumpliendo 100 años, ¿no? Ese delito está allí. Y ese delito no ha dejado de ser un delito en Venezuela, ni es algo que nosotros inventamos a propósito de toda la coyuntura de la constituyente del 99. Es un delito muy grave. Pero además, en esta constitución están contemplados los deberes de los venezolanos, está contemplada la supremacía constitucional, está contemplado qué hacer a la hora de una ausencia, cómo se califican las ausencias o las faltas de los presidentes de la República, quién las puede suplir, qué hacer a la hora de un estado de excepción. Recordemos que aquí hay un estado de conmoción por agresión exterior, ¿no? Y cuando es un estado de conmoción por agresión exterior, hay una situación que debe enfrentar el Estado y la está enfrentando con una presidencia encargada, que es la doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, la única que podía asumirlo. ¿Quién lo dice? Lo dice la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. ¿Por qué lo dice? Porque es la única autoridad última intérprete de la Constitución, pero además el artículo 333 de la Constitución dice que esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de ser observada por acto de fuerza. Y ante tal situación, y se lo voy a leer textual, ante tal situación, 333, ¿no? Te lo dije. Ante tal circunstancia, dice textualmente, de la protección de esta Constitución, es el título 8, capítulo 1 de la garantía de esta Constitución, 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, aquí en este caso están investidos de autoridad porque es la Sala Constitucional, pero incluso no estando investidos de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Supremacía constitucional, artículo 7 también. El artículo 7 de la Constitución dice que la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico venezolano, es la supremacía de la Constitución, ¿no? Y toda autoridad usurpa es ineficaz y sus actos son nulos. Es decir, nosotros aquí tenemos todas las respuestas a todas las interrogantes que se puedan hacer los venezolanos y en el mundo. Están en este librito. Para el funcionamiento del Estado. Es la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. De ahí no nos debemos salir. Diputada, me quedan es lo que está garantizando la estabilidad del país. Y la continuidad del y la Estado. Continuidad del hilo constitucional. Me quedan dos preguntas, diputada. Todo lo que está ocurriendo, lo que plantea la defensa, lo que argumenta además la defensa del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores, pareciera que tuviese connotación, uno ya me lo decía, política desde luego y social en Estados Unidos, pero también una connotación geopolítica por todo lo que representa de por sí, todo lo que se ha venido destapando del entramado en Estados Unidos y todas las consecuencias que podría acarrear por ser una violación del derecho internacional, ¿o me equivoco? No, sí, claro, eso, sin duda eso genera consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, los pueblos del mundo, ninguno quiere problemas con Estados Unidos. Entonces ellos actúan bajo una supremacía y bajo un chantaje. Salir de una manera descarada, por ejemplo, a respaldar genocidas como Netanyahu, que es un criminal de guerra que tiene hasta orden de captura internacional. Ah, bueno, por ahí escuché aparentemente al alcalde de Nueva York, ¿no? A Mandani. Él salió diciendo que si Netanyahu llegaba a sus jurisdicciones lo iba a meter preso porque él está cumpliendo con un mandato internacional y como allá se jactan de ser un Estado federal, ¿no? Y sería para septiembre cuando tenga lugar la Asamblea General de Naciones Unidas. Veremos a ver qué pasa.
¿no? Eso también corre en paralelo con todo este juicio que le montaron a Maduro, porque es un juicio político, es un preso político, ¿no? Por eso es que se acuerdan en los tiempos la defensa de Maduro con el gobierno norteamericano, que es el que le está montando este juicio, porque es un juicio político. Eso es lo que hay que leer entre líneas, ¿no? Entonces, en la comunidad internacional, nadie tiene dudas. Los pueblos del mundo saben la verdad. Los presidentes o los gobernantes del mundo actúan con cautela porque no quieren problemas, no quieren que Estados Unidos vaya y les lance una bomba. Eso es a eso es lo que le temen, ¿no? Que Estados Unidos decida un día, los gringos, el gobierno de Donald Trump, decide un día ir a lanzar un bombardeo y llevarse un presidente porque no le gustó. Así como han intervenido descaradamente en todo. O sea, no solamente intervienen en la política, lamentablemente hasta en el fútbol. ¿No? Qué espectáculo tan grotesco dio este presidente queriendo festejar un campeonato donde él no tenía nada que hacer. Usted mencionaba, diputada, hace algunos minutos esta figura de oposición y con una tipificación en la legislación venezolana de traición a la patria. Mencionaba a la señora Machado, María Corina Machado. Es bien sabido que este personaje de la oposición venezolana ya tenía un reconocimiento, si se le puede decir así, pero en descenso en territorio venezolano por parte de sus seguidores, por parte de sus apoyadores de alguna u otra manera. Pero ¿qué pasa por ese reconocimiento, por decirlo entre comillas, que tenía internacionalmente después de este jalón de orejas que ya le dio Donald Trump? Mire, yo creo que los propios gringos son los que la están terminando de enterrar. Sinceramente, en el ámbito internacional creo que se convirtió en un cadáver político. Aquí ya lo era. Y aquí está putrefacta. Aquí es un cadáver putrefacto de la política, porque creo que no hay persona que genere más indignación en la política venezolana que una persona que actúa de la forma tan miserable como actuó esa señora, ¿no? Utilizando todo, pues, sin escrúpulos, ¿no? Pidiendo bombardeo, ufanándose después de que a 252 venezolanos los metieron presos allá en la cárcel de Bukele, ¿no? Para lo cual le pagó Estados Unidos, creo que le daba $5 millones por mantener esos venezolanos allí, ¿no? Venezolanos que de paso defendió y se trajo de vuelta a Nicolás Maduro, eso hay que recordarlo siempre. Toda la actuación, la criminalización de la sociedad venezolana por parte de esa señora que dijo que nosotros teníamos una sociedad compuesta en más de un 60 y 80% por prostitutas y narcotraficantes, ¿no? Lo dijo ella, o sea, dentro de la familia de ella debe haber por lo menos 6 prostitutas y 8 narcotraficantes, porque si esas son las cuentas que ella saca, ¿no? Ella está metiendo a todos en un mismo saco. Entonces, bueno, es una señora que no tiene límites, que salió a decir que estaban esperando en La Guaira que ella llegara a abrazar a unas personas, o sea que jugar con el dolor, o sea, hablar de una tragedia. Pero ya tenía su pasaje y su fecha para irse a la boda de su hijo, que eso no creo que la hayan programado después de la tragedia, eso ya estaba programado. Ella no frustró el viaje para ir al matrimonio y a la fiesta del matrimonio de su hijo, sino lo que hizo fue montar el show, pero después se fue a festejar el matrimonio de su hijo, que tiene todo su derecho, o sea, está bien. Pero no mienta, no utilice eso, no sea tan carroñera, ¿no? O sea, es una persona inescrupulosa, una persona que da asco, ¿no? Da asco lo que ella hace. Bueno, creo que a ella, el mundo, y paradójicamente, las propias personas o el propio gobierno a quien ella le pidió intervención y le pidió bombardeo y le pidió bloqueo contra el país, esa propia administración termina de enterrarle y de sacarle la silla. Finalmente, diputada, hay un país y es más que evidente, no solamente para nosotros los que lo habitamos, sino también para todo el que viene desde fuera, y es la unidad nacional. La unidad nacional, y no hay que esperar, como pasó ahora en la tragedia lamentablemente, para que uno pueda ver
palpar esa unidad nacional. Sí. El país se mantiene unido pese a todo lo que ha venido ocurriendo, para que vaya que este 2026 ha sido intenso, por decirlo de algún Mire, modo, es para que Venezuela. lamentablemente tuvo que ser con estas circunstancias que la verdad de Venezuela está emergiendo. Fue con el bombardeo y fue con el terrible suceso del 24 de junio, que la verdad de Venezuela y la nobleza de su pueblo se ha manifestado. Porque primero nos han estigmatizado de una manera, pero los que estamos aquí, que nunca nos hemos ido ni nos iremos de este país, que amamos a nuestra patria y que estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por ella, sabemos que todo eso que se dijo en el mundo siempre es una vil patraña, una mentira, y siempre le salimos al frente a eso. Por eso hablábamos con la oposición dentro de la asamblea, por eso esa oposición era estigmatizada por la propia oposición, por eso se dividió, se subdividió y se superdividió esa oposición. Por eso hablamos nosotros de las oposiciones, porque hay oposiciones políticas que apuestan al país y que nosotros respetamos, pero hay una oposición que es oposición es al país, no es oposición a una postura política. O sea, quien pide un bombardeo no se puede llamar opositor en política. Quien pide un bombardeo es un traidor a la patria, no tiene otro nombre y merece un castigo. Quien trata de montar una estructura paralela de gobierno, de autoridad, usurpando funciones y violando este texto constitucional, tiene que responder ante la justicia venezolana. Yo me rehúso a que esos personajes vengan a sentarse aquí en una mesa de diálogo, ¿no? Yo exijo justicia para esas personas. Eso lo vamos a discutir. Solo que, bueno, nosotros tampoco vamos a hacer punto de honor si sabemos que el país va avanzando en paz. Porque no podemos olvidar nunca que quien nos bombardeó el 3 de enero tiene bomba nuclear y dijo que estaba dispuesto a un segundo bombardeo. Eso no lo podemos olvidar. Por eso es que todas las decisiones que aquí se están tomando bajo coacción pueden ser revertidas a futuro. Porque hay vicios del consentimiento. Hay vicios del consentimiento. Finalmente, diputada, ¿cómo ese vicio de consentimiento puede afectar a Estados Unidos? Lo afecta. Lo afecta en la legalidad de lo que ellos pretenden. Se revierte. Sí. Eso, sin duda, eso lo afecta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros aquí somos disciplinados. Nosotros cerramos filas con el gobierno nacional. Apoyamos a la presidenta encargada del Cielo Rodríguez Gómez. Estamos en la Asamblea Nacional, tenemos instituciones que están funcionando y un pueblo unido hoy y desde siempre. El pueblo venezolano siempre ha estado unido. A pesar de que han querido dividirlo, ha pasado pruebas de fuego. Y esas pruebas de fuego que se manifestaron el 3 de enero y se manifestaron el 24 de junio, con circunstancias distintas, pero igualmente dolorosas y impactantes para el país, ¿no? Y circunstancias que en realidad ponen en shock a las personas que hemos vivido esos acontecimientos. Pero sobre eso emerge la nobleza del pueblo venezolano, que hoy está unido, que nosotros hemos visto, por ejemplo, yo he visto al alcalde de Chacao, me he reunido con él, he visto también al gobernador del estado Cogede, también tratando de mandar sus apoyos. Todos los gobernadores del país, absolutamente todos, mandaron apoyo para La Guaira. Y todas las autoridades locales, de gobernadores, alcaldes, son los primeros que están al frente de enfrentar los efectos de la tragedia en la atención de los campamentos, en la logística, en la reconstrucción, en la evaluación de los daños, en el abrazo solidario a los compatriotas, sin mirar distingo político. Por eso nos impacta y nos asquea y rechazamos la utilización política para beneficio propio de esto. Y lo criticamos desde un principio, ¿no? Son miserables quienes pretenden obtener un rédito político de esta tragedia. Han sido ya
condenados y están pasando al basurero de la historia. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un gusto, Gracias. ha sido un honor. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Más informaciones en www.extranews.mundo.com. Hasta la próxima.